culto dominical. Hoy estamos en el mejor lugar, que es en la casa de nuestro Señor, amén. Y igual les saludo a los que están mirando este video, al hermano Enrique Fuente, al hermano Eduardo y a todos esos hermanos que están en sintonía. Hoy seguimos con nuestro estudio de Marcos. El estudio pasado fue cuando el escriba le pregunta a Jesús cuál era el mayor de los mandamientos, y nuestro Señor Jesucristo respondió, como siempre, con su palabra, citando el Viejo Testamento, el Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, que es el Shema de Israel. Y hemos continuado hoy el estudio, ya vamos cerrando el capítulo 12, y entre más vamos estudiando, todo el libro nos está enseñando de que la concordancia, de que todo el libro concuerda. Es como, por eso es que la Biblia es tan real, porque es una perfección, como si se fuera hecho con demasiada sabiduría, inteligencia, que no podemos entender, porque viene con tanta perfección, con una línea perfecta. Amén. Entonces hoy vamos a estar estudiando quién es el Hijo, quién es Hijo del Cristo. ¿Quién es Hijo el Cristo? Y dice aquí en la Biblia, ¿no? Nosotros lo colocamos en el título de quién es el Hijo del Cristo. Y pareciera que fuera algo como que medio confuso, ¿no? Y a nosotros nos suena confuso porque al leer el título nos suena de esa manera, pero cuando empezamos a estudiar y a ver lo que quiere decir Jesús, entendemos muchas cosas. Y así como me imagino que quedamos mucho cuando vemos que el título dice aquí en la Reina Valera, dice ¿de quién es Hijo del Cristo? Me imagino que así muchos fariseos, que eran líderes estudiosos supuestamente y teólogos de esa época, estaban confundidos y no sabían. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta que está haciendo Jesús. Jesús hace la pregunta, yo sinceramente no creo que sea como una riña, de que yo gané, de que Jesús lo hace como para enaltecerse, sino para que ellos conocieran realmente la verdad. Porque sabían cuál era el camino que tenían los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote, los saduceos. Él sabía todo el camino de ellos. Pero yo me imagino que detrás de esta pregunta es mucho amor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice? En Marcos 12, versículo 35 al 37. Dice, escribamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es Hijo de Dios? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Amén? Padre, bendito Dios, Señor, en esta mañana, Señor,
Ponemos, Señor, nuestro corazón y nuestro intelecto y nuestra mente, Señor, para adentrarnos en tu palabra, bendito Dios. Sabemos que tu palabra, Señor, es vida, Señor. Que tu palabra, bendito Dios, Señor, liberta nuestros corazones, liberta nuestras ataduras antiguas, Señor, y nos hace libres, Padre. Dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Creemos que tu palabra es real. Queremos conocer, Señor, de ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que sea usted con el predicador y que sea usted, bendito Dios, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora se cambia lo que venía sucediendo. Muchas preguntas a Jesús, ¿no? Muchas preguntas a Jesús. Se le acercaron los principales, se le acercaron los sumos sacerdotes, se le acercaron los ancianos, se le acercaron los escribas, se le acercaron los fariseos, los saduceos, aún se le acercaron los ¿cómo se llaman los que se acercaron que nos juntaban con los fariseos? No, a ver si se acuerdan. Los que no juntaban con los fariseos, pues se juntaron para ir a que no, eran políticos, era una religión política. Que era de un rey, pues. Los herodianos. Se le acercaron también los herodianos, pero ninguno pudieron hacerle caer a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Primero porque sabía la palabra del Señor y contestaba con la palabra del Señor correctamente. Y también, bendito sea el Señor, y también se le acercaban con la intención de burlarse de él, de atraparlo, como decían muchas veces. Pero no pudieron, ¿no? Porque el Señor es, aparte de que tenía aquella sabiduría, también era Dios y conocía el corazón de ellos y le respondía conforme a lo que necesitaba. Amén. Entonces se le acerca, ahora se cambian los papeles y sucede algo, ¿no? Que viene Jesús y hace una pregunta. Jesús hace una pregunta que dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Entonces, para todo judío, sabían de que había un Salvador, venía un Cristo. Ellos lo tenían como un rey político únicamente que iba a llegar, iba a destruir el imperio romano, iba a libertarlo. Pero más que un líder político, también era un líder espiritual. Un líder espiritual. El Mesías, como todos sabemos, en la palabra española viene siendo ungido. El ungido del Señor. Entonces, ¿qué iba a hacer este Mesías, este Cristo? Él iba a traer redención y restauración al pueblo de Israel. La promesa que se le había dado, que por culpa de ellos habían perdido tantos privilegios. Y hoy en día no es nada más al pueblo de Israel, sino por extensión a las demás naciones, a toda la humanidad. Se alargó esa promesa. Entonces, en el contexto histórico y cultural, en la tradición judía, se veía esto, ¿no? De que era una restauración, iba a restaurar el reino de Israel, trayendo paz, justicia, y reinaría y reuniría a los exiliados. Lo que ocurrió en 1944, ¿no? 48. Vinieron y se fundó otra vez el pueblo de Israel. Con respecto a este texto,
se nos habla de que en muchas partes del Nuevo Testamento, y es el texto del Viejo Testamento que más se menciona en el Nuevo Testamento. El rey que iba a nacer del linaje de David. El rey que iba a nacer del linaje de David. Este es lo más que se menciona del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero aquí hay en Isaías 9, 6, 7 nos dice que porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, es decir, que abarcará todo. Este rey, este Cristo va a abarcar todo. No es que va a dejar sin conquistar nada, no. Como ocurrió con el pueblo de Israel, que hubieron partes que no se conquistaron cuando Josué, pero este rey va a abarcar todo. Nada dejará de ser conquistado por este rey. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una promesa de aquel Mesías, de aquel que iba a venir, lo habla Isaías, y en Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, de que cuando David dice, lo llama mi Señor, ya esa persona existía. Porque ¿cómo tú vas a decir mi Señor y no exista? Está haciendo como una referencia de que es presente. Entonces, por eso es que él dice que desde los días de la eternidad, que ese Cristo estaba en la eternidad y que viene de la eternidad. Entonces, por ahí va lo que significa aquella equivocación de los judíos, porque seguramente los judíos no creían de que iba a ser una persona de carne, sino que iba a ser algo que era totalmente diferente. Sin embargo, la Biblia nos habla de que iba a ser un hijo, que iba a ser nacido, de que iba a ser nacido de una virgen. Entonces, hay tantas cosas hoy en día que se le da más importancia, por lo menos le dan más importancia a la virgen muchas veces que al hijo. Se le da más importancia a los judíos, le dan más importancia a David como rey que a aquel linaje que iba a nacer. Entonces, hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día sucede lo mismo. Entonces, en el judaísmo y en el cristianismo, el Mesías es una figura central, no es cualquier cosa, es una figura central, que tenemos que tener conocimiento de que realmente quién es el Mesías. No es cualquier, no, es algo central. Él iba a traer salvación al mundo, imagínate, él iba a traer salvación al mundo. Y Juan 3:16, que todos lo conocemos, nos lo habla claramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces,
San Agustín de este pasaje, él dice que este es uno de los pasajes más claros y concretos sobre el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros con mucha sabiduría tenemos que meternos aquí, no verlo como cualquier cosa. Por eso cuando estudiamos la Biblia versículo por versículo, obtenemos más riqueza de la palabra del Señor. El principal problema para este Cristo eran los líderes religiosos. Y lo vimos cuando no vimos la parábola del hombre que hizo la viña y la dio a una persona, ¿se acuerdan? Esos eran ellos. Ellos creyendo que iban a matar a su hijo, la heredad le iban a quedar para ellos, pero no. Matando a su hijo, lo que hicieron que la heredad se extendiera a toda la humanidad, a todo el mundo, y alcanzará a todos los corazones que dijeran: Señor, te pido perdón y me arrepiento, porque he pecado contra ti y tengo que venir de ti delante con mi pecado y entregártelo a ti. Y aquí seremos algo. Entonces, para entender un poco mejor, vámonos al Salmo 110, ¿no? De que nos habla con respecto a... Y hay muchos pasajes, ¿no? En la purificación del templo también el Señor nos demostró de que los fariseos estaban totalmente errados. Y por eso hizo los azotes de cuerda. Y vemos que Él viene con dureza, con rigidez, haciendo aquello. No le estaba dando ningún centímetro de falsedad a la palabra del Señor, sino que era muy riguroso para que la palabra del Señor se cumpliera. Entonces, en el Salmo 110, versículo 1, aquí está hablando David. David habla con respecto a este evento. Dice Salmo 110:1 y habla: Jehová da dominio al rey. Entonces dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que tu enemigo por el estrado de tus pies. Mira lo que está hablando, ¿no? Aquí literalmente de que el Señor, que David, aquí hay una confusión porque los fariseos creían que David, Jehová le está diciendo a David: mira, siéntate, yo pondré a tu enemigo por el lado de tus pies. Pero si tú te pones a analizar, aquí la palabra Señor es la misma. Hay dos palabras, ¿no? Que Jehová dijo a mi Señor, es aquel Yahweh, que también le podemos dar por Señor, que también se escribe como Elohim. Y mi Señor, el Señor es la palabra Adonai, que se le da al Señor, pero se habla como soberano, como Jehová, como Dios. Muchas veces se habla mi Elohim Adonai. ¿No? ¿Has escuchado muchas veces que pareciera ¿cómo dice la Biblia aquí que Dios dio a mi Señor, o que Dios? Entonces, aquí prácticamente ellos tergiversaban y malinterpretaban el título. Por eso es que los fariseos, cuando hablan al libro de los Hebreos, ¿qué se le habla? Al libro de los Hebreos se le habla: Jesús es más que el Mesías, Jesús es más que Abraham,
Jesús es más que cualquier sumo sacerdote porque viene siendo aquel de la orden de Melquisedec. Entonces, aquí prácticamente se está hablando la Trinidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice en Marco? En Marco dice que en Marco David, Jesús se lo dice, que David llama, dice, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, Jehová le está diciendo a Jesús, al Hijo, que se siente. ¿Por medio de quién está diciendo David? Por medio del Espíritu Santo. Imagínense ese evento que es como una conversación personal entre Dios y Jesús, pero David está escuchando eso. David se le ha revelado esa conversación. Pero yo estoy diciendo, imagínate ese momento, escuchar eso. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. ¿Te acuerdas cuando Josué creo que conquistó, que mandó a los reyes que se colocaran ahí, mandó al ejército a los principales de los ejércitos a poner los pies sobre la cabeza, sobre el cuello, sobre la cabeza? Así más o menos. Eso es lo que le está diciendo. Y creemos hoy en día de que esto no va a suceder. En cualquier momento de la historia, todos vamos a entender esto. Todos vamos a ver esto con nuestros propios ojos. De que Jesús va a tomar el control de todo, toda autoridad, todo poder, todo dominio, sobre principado, sobre potestad, sobre todo. Él va a tomar el control sobre todo. Y aún sobre vuestras almas. Si vuestras almas no están ancladas en el Señor, vamos a tener graves problemas en el día del juicio, en el día que tenemos delante de Él. Entonces, eso es lo que se refería. Eso es lo que se refería el Señor con respecto a este pasaje. Y como siempre, los escribas tenían una mala interpretación, ¿no?, de lo que significaba, de lo que era esta palabra, y estaban errados con respecto a eso, ¿no? Como les explico ahorita, ¿cómo sucedía eso? ¿Cómo iba a llamar de David a una descendencia de él? Le iba a decir mi Señor. Eso nunca se ha visto, de que un padre llame a su hijo mi Señor, y un rey menos. En la cultura oriental eso no sucedía. Aún los reyes le tenían cierto temor o cierta desconfianza a sus hijos, porque sabía que ellos eran los que iban a heredar su reino, ¿no? Entonces, cuando muriera, su hijo era el que iba a tomar el control. Pero con Jesús no era así. Con Jesús no era así. Porque ese reino será únicamente para Él. Porque es eterno. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Entonces, esta inspiración lo da David y lo quiere reflejar para que ellos entendieran. Pero ¿qué le importaba? No le importaba nada. Y hoy en día es lamentable que cristianos también vivamos nuestra vida como cristianos y no nos aferremos a la palabra. No la estudiemos con aquel anhelo, con aquella ansia, con aquella responsabilidad, con aquella profundidad, de manera que aprendamos realmente lo que quiere decir la Biblia. ¿Qué? ¿Es ese libro de cuentos de hadas? ¿Qué?
Si es un libro de cuentos de hadas, ¿por qué en varios países lo prohíben? ¿Por qué en varios países tú lo lees y vas preso? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Nuestra confianza vendría a ser nuestro Señor Jesús, que reina por los siglos de los siglos. Cuando Él dice esta palabra también, de Señor, se la da a cuando le preguntó el escriba, le dice, Señor, ¿y cuál es el primer mandamiento? Y Él le dice, amarás al Señor tu Dios. Es la misma palabra, Adonai. Entonces vean cómo viene el libro, nos va dando aquella claridad, lo que realmente quiere hablar la palabra del Señor. Pero ellos no entendían, ellos estaban totalmente fuera del contexto, ellos estaban... Lo más que me impresiona de estas cosas, ¿se acuerdan cuando hablamos del ciego que Jesús lo sana? Que viendo los fariseos le preguntan, ¿cómo fue que él ve ahora? Y él fue ciego sí o no? Mira, yo no sé. Él nació así ciego, pero ¿quién lo sanó? ¿Quién es eso? Yo no sé nada, vaya y pregúntele a él. Porque sabían que de lo que ellos dijeran, a lo mejor lo iban a excluir de lo social, de lo religioso, de todo. ¿Por qué? Porque ellos iban en contra de lo que Jesús era. Entonces a mí me da, leo la Biblia y en Mateo 10, 4, 7, creo que habla de Bartimeo, ¿no? De Bartimeo que era ciego, habla la Biblia, y habla también, habla Marcos 10:47 y habla Mateo 9:27 de dos ciegos también que reciben la vista. ¿Y cuáles eran las palabras de esta gente? ¿Cuáles eran las palabras de estos ciegos? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que decían los ciegos. Estos ciegos tenían más vista que los escribas, que los líderes religiosos. Estos ciegos veían más con profundidad la escritura que ellos mismos, que eran aquellos que venían. Por eso que el Señor lo llama sepulcro blanqueado. Aquella ropa hermosa, bonita, blanquita, con cloro, el cloro más potente. Pero tú abres un sepulcro, hueso, podrido. Dios quería ir al corazón de esta gente. No hacía una pregunta por hacerla. Él sentía en su corazón de que se iban a perder, de que estaban perdidos, pero necesitaban conocer la verdad. Necesitaban conocer la verdad. Y por eso es que el Señor les habla, le habla el entendimiento, le quiere abrir el entendimiento para que no se pierdan, para que no se pierdan. Entonces, cuán bueno es el Señor, ¿no? Cuán bueno es el Señor que Él quiere que nosotros salgamos de las tinieblas y entendamos realmente su palabra, de quién es el Cristo, de quién es Jesús, de que la palabra de Jesús significa salva, el Salvador, que se le dio a Josué en el Viejo Testamento y a Él se le da como el Salvador de nuestras vidas. Es una promesa que Dios le hizo a David en el capítulo 2 de los Salmos, en el libro 2 de Samuel, capítulo 7, del versículo 8 al 16, y le habla de que del linaje de David va a traer. Y la Biblia nos habla que Él es la raíz de David. Realmente eres la raíz de David. La raíz es la que se profundiza y es la que le da vida a un árbol. Él no era cualquiera, no, Él era el principio, Él era la raíz. Ese era Jesús. Y los fariseos seguían siendo ciegos en su
vanidad. La palabra lo dice que vosotros escudriñáis las escrituras porque os parece que en ella está la ¿qué? La vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Toda la escritura. Toda la escritura. Era imposible que esta gente no reconociera. Era imposible por las señales, por los milagros, por lo que habló Isaías. Era imposible. Pero los que eran ciegos, como el centurión cuando dijo, realmente este era el Hijo de Dios. Realmente este era el Hijo de Dios. Wow. Y llegará ese momento, ¿no? Llegará ese momento donde también nosotros estaremos presentes delante de Él. Y Dios nos guarde porque nos diga, apartado de mí, hacedores de maldad. Sino que nos diga, entra al regozo de tu Padre. Preferiblemente sería Él. Preferiblemente. Entonces, los salmos eran escritos por David. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo de que hoy en día se vive lo mismo. Que la fama, que el orgullo quieran darle más gloria al ser humano que al Señor. Por eso que la palabra, cuando el Señor le dice, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. El nombre de Él, no el nombre de nosotros, el nombre de Jesús. El nombre de Él sea realmente exaltado. Y tenemos que exaltarlo con nuestras vidas. Tenemos que exaltarlo con todo nuestro ser. Amén. Entonces dice Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tu enemigo. En el Salmo 110:2. Y el 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y dice, juró Jehová y no se arrepentirá que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el capítulo 7 de Hebreo no habla realmente quién era Melquisedec. Y usted lo llega en su casa a leer, dice de que Melquisedec no tenía ni padre ni madre, no se dice que murió, que Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec. ¿Por qué? Porque este era un reino que no se iba, y un sacerdocio que no se iba a traspasar, como le digo. Los reyes venían de la tribu de Judá, David, los reyes. ¿Y los sacerdotes venían de qué tribu? De la tribu de Leví. Pero tenemos un solo rey y sacerdote a la misma vez, que es por siempre. José y María vienen de la tribu de Judá, y este sacerdocio que era un sacerdocio diferente al de los demás. No había un sacerdocio como él. Imagínate que si el sacerdocio de David, cuando David decía, este rey era como su padre David, correcto en las cosas del Señor, aquí parafraseando. Imagínense este reino, ¿no? Este reino que viene y se va a establecer en esta tierra y en todo el universo. Y ahí es que tiene que descansar toda nuestra confianza. Todo nuestro ser tiene que descansar en esa promesa. Todo nuestro ser, sin titubear, sino descargar toda nuestra confianza en Él. Y Él pondrá a nuestros enemigos, Él va a hacer todo conforme a como Él quiera. Pero tenemos que darle nuestra confianza. Nuestra confianza. Tenemos que ofrecerle nuestra confianza al Señor y ya que Él haga. Que Él haga nada más.
que Él haga. Porque realmente, ¿qué podemos hacer nosotros? Realmente no podemos hacer nada. Porque ¿quiénes son? No se podía comparar este reino con un reino, que ese reino se le iba a dar a un hombre. No se puede comparar. ¿Quién se va a comparar con Dios? Nadie se va a comparar con Dios. Nadie. Y el oponerse a ese rey también es peligroso, porque nos va a traer consecuencias graves. Nos va a traer muchas consecuencias, ¿no? Son consecuencias de que serán eternas. Serán eternas. Entonces, el Señor quiere salvar, ¿no? Quiere salvar a la humanidad. Pero nuestro corazón duro, como los fariseos, no queremos abrirle el corazón al Señor. No, que toda la vida he sido de esta religión y nadie me va a sacar del corazón. Yo adoro a quien yo quiera. Pero la Biblia dice que adores al único Rey. Que te postres delante del único Rey. Que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso es lo que dice la Biblia. Y Juan lo dijo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fue aquel cordero, fue aquel rey, es y sigue siendo y va a ser por la eternidad. Entonces, un llamado de conciencia, pues un llamado de meditar con respecto a qué es el Señor y qué vamos a hacer nosotros si no tomamos en serio este sacrificio. Cuando vino el Señor Jesús en el Domingo de Ramos, que decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y después de pocos días, ¿qué gritaba la gente? Crucifíquenlo. Y así vemos, así hay montones en la iglesia. Y así a veces la hipocresía nos lleva a eso. De que hoy gritamos: ¡ay, Hosana al Hijo de David! Pero sales mañana y crucifícalo, crucifícalo. Y es terrible, es terrible. Entonces el 5 le dice: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Nadie podrá nadie, absolutamente nadie. No de que más poderoso del mundo, no, nadie. Nadie quedará delante del Señor con aquel orgullo y con aquella arrogancia. El 6 dice: juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras. Es un juicio que no es un juicio cualquiera, es un juicio que es demasiado fuerte. Y el 7 dice: del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Qué impresionante, ¿no? De que tomemos esto como una simpleza, como, ¿no?
cuando yo me imagino que muchos de estos hombres que escucharon tuvieron que haber sentido la necesidad de que lo que estaba hablando el Señor era real, porque la Biblia nos dice que muchos de los líderes religiosos habían entre ellos discusión, así como se le acercó Nicodemo y no sabemos cómo fue en su hipocresía, pero se le acercó a preguntarle. Sabemos que viene de parte de Dios. Dice la Biblia en Hechos que muchos creyeron de estas personas, muchos creyeron. Entonces me imagino que de entre ellos eran los que estaban ahí, porque al final de este versículo dice que y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, ¿no? De buena gana le oían. De buena gana ellos escuchaban. Entonces, la cosa no era como que de que era una pelea, sino lo hizo de todo corazón. Cuando el escriba se le presentó, dijo: es que yo le voy a hacer la pregunta porque tan desesperado es. Ellos de los 10 mandamientos hicieron 603 y 365 eran positivos y los demás eran negativos. Y era como que para que tú vivieras diariamente viendo los mandamientos. Entonces, él sintió la necesidad. Todos les presentaban, todos venían y todos. Herodiano, sumo sacerdote, escriba, fariseo, anciano, y todos salían con las tablas en la cabeza. Porque realmente lo que él hablaba era real. De que él es el que va, él es el que gobierna este mundo. Así veamos lo que veamos, Jesús gobierna. Jesús gobierna. Yo sé que muchos de los que estamos aquí o de los que están viendo han ido a la iglesia y han visto a un Cristo en una cruz, supuestamente una imagen de un Cristo en una cruz. No, Él no está en una cruz. Él está sentado a la diestra de Dios. Él está sentado a la diestra de Dios. No importa cómo pinta el mundo, Él está sentado a la diestra de Dios. Pedro lo dice, ¿no? En Hechos 2, Pedro habla en el versículo 34, 36. Que habla con respecto a este evento, ¿no? Primero. Hechos 2, 34, Hechos 2, 34, 36. Ese es el primer discurso de Pedro. Dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahí está Jesús reinando, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios le ha hecho soberano. Dios le ha hecho Mesías. Eso es lo que hizo el Señor. Eso es lo que se predicaba. Eso es lo que se predicaba en la iglesia antigua. Toda la gloria se la llevaba la crucifixión, la resurrección, todo, porque todo se basa en... Todas nuestras vidas se basan en eso.
Toda nuestra confianza se basa en eso. Entonces, Pedro lo dijo con mucha, porque lo vio, lo vivió, miró todas estas discusiones y sin embargo seguían las raíces de esta gente levantándose en contra de las cosas del Señor, pero estaban sus apóstoles defendiendo la obra del Señor, como lo hizo Jesús, con amor, con ternura, pero con dureza, no dándole centímetro a la falsedad. Y hoy queremos aceptar tantas cosas. Ay, no, porque hay que tener amor. Amor, se va a perder. ¿Cuál amor? Hay que hablar la verdad como la habla el Señor. Y a ellos no les importaba nada. No les importaba si la gente se iba, no les importaba nada. Parece que al sumo sacerdote Caifás le sonó como que algo, él como si que, porque él le hizo esa pregunta a Jesús en Mateo 26. Mateo 26, 64 a 65. Mateo 26, 64 a 65. Y ahí está, antes está hablando el arresto de Jesús, después viene cuando Jesús está en el concilio que se le presentaron, ¿no? Lo presentaron al sumo sacerdote Caifás y llegaron uno y dijeron, este es el Señor que dijo que derribaría el templo y al tercer día lo iba a reedificar. Entonces, en el 64 dice, Jesús le dijo, vamos a leer del 63, que dice, más Jesús callaba. Entonces su sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A lo mejor, seguramente lo dijo para que cayera, ¿no? Pero esas palabras terminaron condenando a Caifás, al sumo sacerdote, el que realmente debería entender las palabras del Señor, está haciendo esa pregunta al mismo Dios. Pero por el orgullo de su corazón no lo entendía, no lo veía, porque no querían dejar sus puestos, ¿no? Entonces le pregunta, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y veniendo en las nubes del cielo. Entonces aquí el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Jesús le habló con la verdad, no le importó. Él sabía que iba a morir, no importa. Ya él había venido para eso. Pero era su verdad y era la verdad para el mundo. ¿Qué será la vida de Caifás? No sé. Porque después creo que la Biblia no habla de qué pasaría con él después que el Señor resucitó, no sé. El papá de los religiosos. Entonces, él vio que Jesús estaba frente de él. Que Jesús estaba frente de él. Y a veces tenemos la palabra del Señor frente a nosotros y también
la obviamos. ¿Por qué? Por nuestro orgullo, por no querer dejar el pecado, por no querer dejar la maldad que está en nosotros. No, yo soy así, yo soy así. Ya. Empezamos a cuestionar, ¿no? Pero no es así. Es lo que diga la palabra del Señor. Entonces, hay un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 8. Hebreos 10, 8. Vamos a leer el 6. Dice: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, el Cordero. Y el 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca puede quitar los pecados. ¿Cómo está día tras día ofreciendo? Cuando estos sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios, no se podían sentar porque estaban ofreciendo sacrificios. La obra no se acababa. Ellos tenían que estar ahí ofreciendo sacrificios. No se podían sentar. Y entonces el 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el 14 es uno de los versículos más que me gustan en la Biblia, ¿no? Porque dice, mira cómo dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Entonces, Él se sentó. Por eso que cuando estaba en la cruz, Él dijo: ¿qué dijo? Consumado es. Consumado es. Todo quedó allí. Ya no hay que hacer sacrificio, ya no hay que ir de rodillas de aquí a la Asunción, al Valle del Espíritu Santo, con unas chapas puestas en las rodillas. No hay que ponerte un casco que te pese 30 kilos por sacrificio. Ya eso no existe.
Todo quedó aquí. La Biblia dice que todo quedó en Él. En Él todos los pecados vinieron a ser pagos. Pero hay que arrepentirse de todo corazón. Que eso es lo que no quiere la humanidad. Por eso es que hablamos de la vez pasada que hablamos de que cuando el Señor dijo, y al Señor tu Dios amarás. El primer mandamiento. ¿Por qué? Porque la humanidad desde hace mucho tiempo viene adorando, como dijimos el domingo pasado, aún el dios del alcohol. ¿Cómo le decían los griegos? Baco, Dionisio. Y los romanos, Baco. Y así para el del placer, para el del dinero, para el de lo que ellos le daban la gana. Yo conozco que ahí dice que la Virgen de la Puerta, hay una Virgen de la Puerta. Dios mío, qué aberración tan... Pero dice que nosotros no necesitamos muchos dioses, solamente lo necesitamos a Él. Ya Él se sentó a la diestra de Dios como sumo sacerdote. Está sentado a la diestra de Dios como sumo sacerdote. Y todo el que venga del Señor, te entrego mi pecado, te entrego mi vida, lo limpia. Por eso que dice, ustedes no necesitan ser lavados, porque ustedes fueron limpiados por la sangre del Cordero. El que está limpio no necesita ser lavado. Y no es por nosotros, sino es por su sacrificio en la cruz. Y lo hizo y se sentó a la diestra de Dios. Está sentado a la diestra de Dios. Y cuando se levante de ahí va a venir a jugar a las naciones. Y Dios nos guarde de estar en contra de ese rey. Dios nos guarde de estar en contra de ese rey. Pero es la realidad. Es la realidad. Ponemos confianza en hombres, ponemos confianza en un montón de cosas, por eso que el mundo está perdido. Pero cuando empecemos a colocar nuestra confianza en Dios, nuestra vida cambiará. Todo cambiará. Todo cambiará. Entonces nos hace una promesa, nos termina haciendo una promesa en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Jehová, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La raíz de David. Qué impresionante que cuánto se escribió el libro de los Salmos y cuánto tiempo tiene el libro de... Después de cuántos años se escribió el libro de Apocalipsis. Pero aquel león de la tribu de Judá, no es casualidad, el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No. ¿Cómo haría usted? Vamos a hablar un poco de apuesta, porque, o apuesta, o qué sé yo, ¿no? Usted viene y usted apuesta, a usted le dice, mira, esto es seguro, este dato va a ganar, no sé, caballo, lo que sea. Eso va a ganar. Eso no hay pele. Entonces, juégale todo lo que tenga eso, porque ese va a ganar. Te dan todo 100% de la seguridad. No hay pele. ¿Qué haría usted? $2,000 pues. No. Usted con confianza va a eso. Y esa es la misma confianza que tenemos que tener de que ya Jesús venció. Ya Jesús venció en el madero. Ya Jesús venció. No hay más nadie. Solamente Él, aquel Cordero, aquel que se levantará
jugará a las naciones con vara de hierro. Entonces, pero hay una promesa, ¿no? Que todavía Dios nos hace un llamado a todos nosotros, ¿no? Y usted tómela como usted la quiera tomar. Pero es una promesa que deberíamos vivir por ella. En todo problema, en toda circunstancia, en todo lo que se levante en nuestras vidas. En hacer las cosas para el Señor. Que se encuentra en el mismo Apocalipsis 3:21. Y dice, al que venciere, le dará que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le dará que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los apóstoles entendieron esto. Los apóstoles supieron que esto fue verdad. Mátame, no me importa. Yo muero por la causa del Señor. Mátenme. Los primeros cristianos creyeron en esto. Entonces te da un moco espiritual y ya quieres dejarlo todo. Te da un mosquito espiritual y quieres dejarlo todo. Te da una peletuna en un pie espiritual y quieres dejarlo todo. Por simpleza, por estupidez. Cuando Él lo entregó todo por nosotros y nos invita a que también vayamos y nos sentemos con Él en su trono. En su trono, que nos sentemos con Él. Qué tremenda promesa, y deberíamos vivir para esta promesa. Yo pienso que los apóstoles vivieron para esta promesa. Niega a tu Señor, niégalo. Si no vamos a soltar los leones que están ahí, suéltalo, no me importa. No me importa, me hace un favor, voy a encontrarme con mi Señor. Por eso es que el Evangelio es locura. Que a nosotros muchas veces nos cuesta creer, ¿no? De que esa locura termina cautivando nuestro corazón, que llegamos a ser locos y locos y locos y locos, y seremos locos por su palabra, por su amor, por la convicción que tengamos en nuestro corazón de que Él es Rey, de que Él gobierna, de que Él vive y vivirá por la eternidad. Amén. Amén. Por eso es que busquémoslo en su palabra, porque dijo que lo vemos también con la mente y lo vamos a encontrar con su palabra. Entonces llévese este versículo: al que venciere, le dará que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vivamos para el Señor. Vivamos para el Señor. Tratamos de vivir la vida de cristiano conforme a su palabra, conforme a su promesa. Cuando veamos una promesa en el Señor, creamos en su palabra, creamos en su promesa. Amén. Y vivamos por ella, porque no son ciertas palabras, son las palabras del Dios de los cielos. Amén. Por eso que la Biblia dice que muchos de a los que se le dieron esta promesa la vieron de lejos. Mucho. David la vio de lejos, pero él creía que esto iba a ser real, que iba a ser verdad, porque a él se le reveló. A él se le reveló de que ese rey iba a existir, de que ese rey iba a ser eterno, de que ese rey es eterno. Por eso cuando él lo dice de que dijo el Señor a mi Señor, ¿qué es mi Señor? Porque era eterno, porque ya existía. Y bendito sea el Señor que estamos escuchando su palabra hoy en día, ¿no? Y bendito sea el Señor por los que escuchan por medio de las redes. Bendito sea el Señor. Y como dijo el Señor, el primer mandamiento es: te llamarás al Señor con todo tu corazón. Nuestro centro, Él tiene que ser el centro de nuestra vida.
con toda nuestra alma, con pasión, con una pasión que se nos queme por dentro. Cuando iban caminando el camino a Semaú, yo no lo había entendido así, pero cuando Eddie y Eder lo dijeron una vez, yo me puse realmente a la broma, ¿verdad? Como ardía en ellos en ellos ardía eso. Dice, y no ardía nuestro corazón cuando nos abrió la Escritura. Esa es la pasión. Con toda nuestra mente, entenderlo con su palabra, buscarlo en su palabra. Y con toda nuestra fuerza, que no quede nada. Cuando creamos que todo está perdido, entendamos que Él se glorifica en nuestra debilidad, como le digo a Pablo. Bástate en mi gracia. Entonces, bendito sea el Señor, hermano. Hemos llegado al final de este mensaje. Y Dios nos ayude, que nos dé la fuerza para seguir adelante, igual que los que están escuchando. Dios nos dé la fuerza y nos bendiga. Amén. Amén. Oremos. Padre bendito Dios, Señor. Señor Dios Todopoderoso, creemos en tu palabra, Señor. Creemos de que eres ese Rey, Señor, que intacto está, Señor. Desde la eternidad te manifestaste, Señor. Cuando los ateos dicen, tengo que ver a tu Dios para saber que es real, en la palabra conocemos, Señor. Por los escritos históricos, Señor, conocemos, bendito Dios, de que estuviste en esta tierra, Señor. Estuviste caminando, Señor, por esta tierra y llevaste el pecado de la humanidad en la cruz. Fuiste aquel Cordero, Señor, que fuiste, Señor, ahí en la cruz para darnos vida eterna, y de ahí te sentaste en el trono, Señor, a la diestra de nuestro Padre. Y ahora, Señor, viene el momento donde los enemigos, Señor, serán puestos debajo de tus pies. Y queremos estar del bando tuyo, Señor. No en el bando de los chivos, no. En el bando de tus ovejas, Señor. Sellado con tu Santo Espíritu para redención en aquel día, Señor. Bendito Dios del cielo, bendito Rey de gloria, en el nombre de Jesús, Padre. Tuya es por siempre la gloria y la majestad, Señor. Padre, y en el nombre de su gracia te damos, Señor. Porque nos diste todo, Señor. Envíate a tu Hijo para cagar por el pecado de la humanidad. Pero también tu palabra dice, Señor, que hay que arrepentirnos para llegar, Señor, a ti. Tener aquella pobreza de espíritu para reconocerte de que estamos en el camino incorrecto y necesitamos de ti, Señor. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, derechos, pero su fin son caminos de muerte. Bendito Dios del cielo, bendito Rey de gloria, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.